Internacional. Hablamos de Bangladesh. Miguel, Bueno, es un país, además de lejano, poco nombrado, digamos, poco conocido por la gente, ¿no? Por lo menos acá en Bolivia. Ahora, es un país bastante importante, de 140 millones de habitantes. Es el segundo productor mundial de ropa para el consumo humano, eh, que exporta básicamente a Europa y Estados Unidos. Bueno, esta crisis es importante una porque cosita también breve, Miguel, bueno, para enfocar dónde se encuentra Bangladesh, ¿no? Es un país asiático Ah, perdón, sí, que, sí, es que un está al país lado de la asiático que está India, ¿no? ubicado al oeste de la India. Claro, Ujú. tampoco algunos no saben dónde queda la India, pero digamos, está ubicado al oeste de la India, al sur de China. Para ahí cerquita de Eh, es un país India, no demasiado grande, pero tiene 140 millones de habitantes, como dije. claro, como 10 Bolivias. Claro, Así. ahí tiene que ver con todo el esquema capitalista en Asia, que es utilizar sus trabajadores como mano de obra barata. Esto está en China, pero es en muchos países. Bangladesh es otro de ellos. Como dije, hay 4 millones de trabajadores en Bangladesh que producen ropa y se exporta prácticamente toda. Es la principal exportación, casi la única exportación del país. Eh, la exportan y se basan en sueldos muy bajos. Después de 4 meses de huelga el año pasado lograron ganar $90 con un costo de vida que podríamos comparar quizá con Bolivia o... Entonces $90 es poca plata, muy poca plata. Y son los trabajadores que tienen trabajo, digamos, casi todas mujeres, por otra parte. Pero gran parte de la población, los jóvenes, o están en el campo, que también tiene producción agrícola, o los que están en las ciudades en general no tienen trabajo. Esto ya ha creado un enorme descontento y el estallido empezó por que el gobierno cambió una ley que había para los empleos públicos, profesionales, que una vez al año hacían un concurso y empleaba más o menos a 3.000 personas en base a un concurso. Esto el gobierno lo cambió para poder elegir el mismo gobierno a quienes iba a emplear. Estamos hablando de un país de 140 millones de habitantes, donde todos los años se gradúan 400, 500 mil. Es decir, 3.000 es muy poquito, es menos del 1%. Pero para los estudiantes esto fue muy grave, lo sintieron como un ataque a su posibilidad de un empleo en el Estado, en este caso, y provocó una movilización pocas veces vista en los últimos años y creo que nunca en Bangladesh, gigantesca, que también tuvo la simpatía y el apoyo de sindicatos, entre otros de los mismos textiles que producen ropa. Los estudiantes salieron a las calles varias semanas, el gobierno, que era una primera ministra, que ya lleva 15 años en el gobierno, se llama Sheikh Hasina, mandó a la policía a dispararles. Mataron 400 estudiantes. Pero las crónicas que hay, incluso de periodistas, era que por más que disparaban, los estudiantes seguían avanzando. No se doblegaban, atacaron las comisarías policiales, quemaron 300, 400 comisarías
Y finalmente entraron a la casa donde estaba la primera ministra, casa de gobierno, y también atacaron sus oficinas. Ella escapó y escapó del país. La policía se había declarado en huelga. Es decir, fue una insurrección donde obviamente produjo una división en los sectores capitalistas que gobiernan el país. Terminó ella sin que nadie la defienda. El gobierno del presidente, que es un cargo en ese país relativamente decorativo, eh, había pensado en un gobierno militar inclusive. El gobierno de Casina era un gobierno dictatorial, de hecho había prohibido la oposición, había ganado las elecciones hacía pocos meses, sin embargo quedó ahora sola porque la votación era fraudulenta, sin oposición. Bueno, y finalmente, por presión de la organización estudiantil que dirigió la marcha, dijeron que no iban a parar si no se formaba un nuevo gobierno, y ellos propusieron a un candidato que es Mohamed Yunis, es un catedrático economista de 85 años. Ellos dijeron que él tenía que ser el gobernante, el primer ministro. Tan fuerte fue la movilización que después de reunirse los estudiantes con las Fuerzas Armadas y el presidente, todos dijeron, bueno, está bien que sea él el primer ministro. Así está la situación. El nuevo gobierno, el nuevo primer ministro que estaba en Francia, exiliado porque también era perseguido, volvió a su país, a Bangladesh, convocó, entre otros, a dos estudiantes a ser ministros de los dirigentes de la movilización. Pero, bueno, es complicado porque es un gobierno heterogéneo, porque también hay representantes capitalistas, de los empresarios. Entonces va a convocar elecciones. Lo que está planteado, evidentemente, y claro, no es fácil, hace falta una nueva dirección, pero esta fuerza enorme que mostraron los estudiantes y antes los mismos trabajadores, si se unen, pueden tomar el poder, pueden hacer un gobierno conjunto del pueblo trabajador y ahí sí hacer los cambios de fondo necesarios. Ahí sí empezar a producir lo que necesita el país, terminar con la pobreza, con el desempleo, en vez de estar produciendo en beneficio de grupos empresarios y transnacionales que se llevan toda como dije, la producción textil y el resto no importa que, no, que se quede sin trabajo. Esto tiene que cambiar, no se sabe a dónde va a ir esta lucha, probablemente vuelva a haber inestabilidad, pero bueno, es un hecho extraordinario, porque como digo, echaron al gobierno, uno ve los gráficos, incluso había movilizaciones muy de los estudiantes tan grandes, eran todos los estudiantes, incluyendo los secundarios. Se ve chicos de 15 años en la marcha, y entre los muertos también. Entonces, bueno, está abierto todavía qué cosa va a pasar. Por el momento han triunfado, han logrado echar a este gobierno. Es un gobierno provisional que va a llamar nuevas elecciones, que tampoco se sabe cómo van a ser. Este, bueno, este es el hecho, y entonces por eso es un hecho muy importante, eh, que va a tener repercusiones en toda Asia, por lo menos, y el mundo, de hecho. Bueno, esto quería señalar. Bien, bien, no, muy, muy importante todo esto. El poder de la movilización y lo que se puede lograr con una movilización tan importante, ¿no? Eso es, digamos, uno de los temas centrales en todo este proceso.
Y bueno, con una represión brutal, pero que finalmente triunfaron, ¿no? Eso es, bueno, muy, muy importante en esto. Y bueno, eso en general, ¿no? Bueno, toda nuestra solidaridad con el pueblo, con los estudiantes movilizados de Bangladesh y bueno, ver qué sale de todo esto, ¿no? Igual es un hecho muy, muy interesante, un gobierno salido de la movilización, ¿no? Ahora, bueno, hay que ver qué pasa en adelante, ¿no? Así es. Bien. Mm, bueno, pasemos al tema nacional, ¿no?